cuando se come un asado, ¿sí? El, lo que comemos, el cloruro de sodio, la sal de mesa, la sal fina, la sal gruesa, es un compuesto clorado. Mucha gente, algunos han hecho algunas teorías de que ese vapor de la sal en el asado es nocivo, porque es un compuesto clorado, vendría a ser un derivado del cloro. Por supuesto que nadie se murió comiendo un asado, ¿no? Pero es un derivado del cloro. Entonces vos decís, ¿cómo un compuesto clorado puede ser tan dañino y otro compuesto clorado no lo es? El cloro de por sí es un elemento corrosivo y el hipoclorito de sodio, ¿no? Sepan, la lavandina, terriblemente oxidador de lo que toca, quema metales, o sea, quema, oxida. Sí, sepan que cuando hablamos de quemar es una oxidación. Eh, entonces, fíjense lo curioso que es, pero PCB no se usó más. En el año 2001, 2002, se acusó a los transformadores de Ituzaingó Anexo. Ituzaingó Anexo, para quien no lo sabe, está al sureste de la ciudad, en la zona de Ruta 9 Sur. Se acusaba de que los niños tenían leucemia. En leucemia el cáncer a la sangre, que los niños tenían leucemia por el PCB de los transformadores. Así que EPEC tuvo que hacer un estudio y demostrar que ni los campos electromagnéticos, ni el campo eléctrico, ni el PCB eran los causantes de este problema de los niños. Y se terminó haciendo una hipótesis del estudio, luego con biólogos, de que el problema era que los tanques de agua de todas las viviendas no tenían tapa. ¿Y eso qué tiene que ver? Al lado, lo que es la calle Suarinjar, había campo. Entonces los aviones pasaban fumigando con glifosato. Claro. Entonces, bueno, primero se mostró que el glifosato tiene consecuencias, y luego de que tapando los tanques y no permitiendo, hay una ley también provincial y nacional que no permite fumigación con avión a una distancia dada de las poblaciones. Entonces lo que se permite el mosquito es el vehículo de 4 ruedas que permite fumigar, exactamente. Entonces, fíjense la vuelta que ha tenido el PCB con las distribuidoras y con las fábricas, lo que contó Nicolás en Estados Unidos de las consecuencias gravísimas del PCB. Y entiéndanlo, cuando él le habla de acumular, significa que queda en el cuerpo, ¿no? O sea, no es biodegradable. Entonces, es un problema, ¿por qué? Porque se acumula, como vos comes el pez que tiene PCB, queda en tu cuerpo, entonces seguís comiendo y ahora no te come nadie, porque en la cadena alimenticia por ahora no nos come nadie. Entonces nosotros venimos a ser el final de la etapa de la alimentación de los mamíferos, ¿no? Podemos comer peces, podemos comer animales, podemos comer vegetales, pero nosotros no nos come nadie por ahora. Así que la acumulación termina siendo en el ser humano. Así que fíjense todo lo delicado que es, pero como dijo Nicolás claramente, las propiedades del PCB de aislante y refrigerante sin igual, ¿no? Unas propiedades excelentes de sin igual, ¿no? Ni los aceites minerales que se están fabricando hoy llegan a las propiedades del PCB. Así que es todo un tema el PCB, el bifenilo policlorado. Sépanlo que es un elemento cancerígeno, muy cancerígeno. Están los primeros 12 elementos más cancerígenos que hay. Así que es importante que tengan en cuenta que este aceite inventado, bueno, como lo dijo por Monsanto, es un químico, porque tiene un arreglo químico espectacular, como el SF6. Lo han visto, ustedes lo conocen, el SF6 es una molécula preparada, no existe,
pero tiene unas propiedades perfectas, es casi perfecto el elemento. Entonces, es importante que no se olviden de todo lo relativo al PCB, al bifenilo policlorado, y que no se usa más, no existe el PCB, está totalmente prohibido y no puede haber ningún transformador en operación con transformador o capacitor o interruptor, lo que sea, con PCB. Tenemos el SF6, y el SF6, aunque ustedes no lo crean, es un gas de efecto invernadero. Entonces, ¿qué pasa? Las proporciones que utiliza un interruptor, un seccionador bajo carga, son muy bajas. Asimismo, algunas empresas internacionales están desarrollando ya elementos de maniobra y protección libres SF6, como es el vacío y como es el aire comprimido. Hay una nueva tecnología de aire comprimido que está presentando Schneider Electric. eh, y ustedes dirán, miren cómo va tomando importancia el ambiente, ¿no? El seccionador, el cuerpo del seccionador que antes era en SF6, de color marrón, ahora es verde. Ya después les comparto un material para que vayan viendo la importancia que la sociedad en el mundo le da al ambiente. Es más, el valor que le dan. ¿Por qué? Porque si uno le pone un precio al cuidado del ambiente, todo el mundo va a querer cuidar el ambiente. Pero si no tiene precio el cuidado del ambiente y es lo mismo, muchos eligen cuidar el peso y no el ambiente. Así que esas son todas consideraciones que usted tiene que tener presentes a lo largo de su vida profesional, cuando en breve el año que viene más de alguno de ustedes ya va a estar en la cancha trabajando firmemente, o el otro. Así que son consideraciones que ustedes van a tener la posibilidad, y ustedes dirán, nada, que me va a tocar a mí. En unos años ustedes van a tener la posibilidad de decidir cuidar o no el ambiente. Eso es importante que se lo metan en la cabeza, que van a tener en su firma, en su mano, en su lapicera, van a tener la posibilidad de elegir o no cuidar el ambiente. Perfecto. Sigamos. Bueno, bueno, ahora vamos a hablar un poco lo que quedó pendiente de la clase pasada, que era el marco institucional y normativo. Bueno, a mediados de 1980 en adelante se crearon programas de evaluación para los efectos ambientales acerca del abastecimiento eléctrico. Se fueron desarrollando distintas normativas para los estudios y las distintas gestiones que fueron permitiendo mejorar el control ambiental del sector de la distribución eléctrica. Todos estos avances que se fueron dando constituyeron el primer antecedente en el país de la incorporación de la dimensión ambiental en lo que es referente a la planificación sectorial. ¿Pasa, Nico? Bueno, y respecto a los entes que se encargan de ir regulando y supervisando todas estas normativas que se vayan cumpliendo, nos podemos encontrar dos de estos, de los cuales vamos a ir nombrando a lo largo del informe. El primero que nos podemos ir encontrando es la Secretaría de Energía, que esta básicamente se encarga de lo que es el dictado de políticas y de fijación de normas que van referidas a las distintas energías presentes en el país. Y después podemos encontrar el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, el ENRE, que este es el organismo encargado de ir vigilando el cumplimiento de las distintas obligaciones de los diferentes actores del mercado dentro de lo que es la jurisdicción acá en territorio argentino. ¿Pasa, Nico? Bueno, ahora respecto a los decretos y normativas, como fuimos mencionando anteriormente, a lo largo de todos estos años, se fueron creando distintas leyes y decretos dentro de lo que es el marco regulatorio de la energía, y fueron sentando la base de los estándares para la regulación y el control de la distribución eléctrica en el país. Por un lado nos podemos encontrar con el decreto 634/91 del Poder Ejecutivo Nacional y con la ley 24.065/92 del Marco Regulatorio de la Energía Eléctrica.
Estas básicamente definen las condiciones según en las cuales se consideran los aspectos ambientales en el nuevo esquema de funcionamiento. El primero dispone la reconversión del sector eléctrico, enfatiza la necesidad de concentrar la responsabilidad en el Estado y en el diseño y la aplicación de las políticas de regulación y el control que sean necesarios, para ir unificando el desarrollo del sector con el uso de recursos energéticos y establecer normas para la protección ambiental y el uso racional de los dichos recursos. Después tenemos lo que es el artículo 17 de la ley número 24.065, que establece que la infraestructura física, la instalación y la operación de los equipos asociados con la generación, transporte y distribución de energía eléctrica deberán adecuarse a las medidas destinadas a la protección de cuencas hídricas y los ecosistemas involucrados. Después, dentro de lo que es el inciso B del artículo 56, tenemos la ley que en este sentido contempla entre lo que son las facultades del ENRE la posibilidad de dictar reglamentos a los cuales deberán ajustarse los productores, transportistas, distribuidores y usuarios de electricidad en materia de seguridad, normas y de procedimientos técnicos. ¿Pasa, Nico? Bueno, después en el mismo artículo está el inciso K, que es lo que hace asignarle al ENRE la facultad de velar por la protección de la propiedad, el medio ambiente y la seguridad pública en la construcción y operación de los sistemas de generación, transporte y distribución de electricidad. Después nos encontramos con la resolución número 475/87, que en el artículo primero obliga a las empresas a realizar la evaluación del impacto ambiental desde la etapa de la prefactibilidad, así como establecer programas de vigilancia y monitoreo durante toda la vida útil de las obras. Y ya lo que es la normalización de procedimientos para el tendido, la operación de línea de transmisión de alta tensión y la construcción de subestaciones para transformadoras y compensadoras, esa parte está regulada por la resolución 1592 de la Secretaría de Energía, utilizando mediante el manual de gestión ambiental. ¿Pasa, Nico? Después sigue lo que es las normas ambientales. Bueno, o sea, lo referido a lo que es las normas ambientales, se enumeran a continuación todas las normas dictadas por la Secretaría de Energía y Puertos del ENRE, de acuerdo a las etapas de desarrollo de la actividad eléctrica en la que se trata. ¿Pasa, Nico? La primera parte está la sección de proyectos, que abarca todo lo que es planificación y evaluación del impacto ambiental. ¿Pánico? Y acá dentro de lo que refiere a los sistemas de transporte eléctrico de extra alta tensión, nos referimos a la resolución número 15/92, que acá básicamente lo que se dan las pautas o metodologías para realizar la evaluación de impacto ambiental de un nuevo proyecto y el plan de gestión ambiental que va a terminar dando todas las normas de la etapa del mismo, desde lo que puede ser la prefactibilidad hasta la construcción de la misma obra. La resolución obliga también a los responsables a los proyectos a cumplir con estas pautas y con determinados límites de contaminación y mediciones específicos de la actividad. Después, bueno, lo que son los planes de gestión ambiental, está la resolución número 3294, en donde el ENRE establece los procedimientos dichos de dichos programas de la gestión ambiental. Pasando a lo que es la operación, que es en donde se va a ir fiscalizando por el ENRE por el cumplimiento de las leyes ambientales que correspondan a esta actividad. ¿Pasa, Nico? Nos encontramos los anexos ambientales de centrales térmicas de explotación, donde se van a dar unos ciertos puntos que se tienen que ir cumpliendo. Primero lo que refiere a cumplir con la legislación nacional, después identificar puntos de efluentes, luego relevar las condiciones ambientales, realizar planes de gestión correspondientes,
Se pide también instalar equipos de medición de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y material particulado. Por último, también se pide cumplir con niveles máximos de emisión en lo que son las chimeneas de partículas en suspensión. Arsénico. Y en lo que refiere al anexo de la parte de operación, está la sección que refiere al transporte y la distribución troncal. Y los puntos referidos a esto que piden cumplir van desde observar el estricto cumplimiento también de la legislación vigente, establecer y mantener sistemas de información para ir verificando el cumplimiento de las normas y de protección ambiental, efectuar relevamientos de las condiciones ambientales, elaborar planes de acción de las medidas previstas, cumplir con los valores orientativos sobre los niveles de tolerancia por campo electromagnético, radiointerferencia, ruido y tensiones de contacto de paso. También se pide readecuar o instalar en las estaciones transformadoras y compensadoras sistemas de recuperación de los líquidos refrigerantes y realizar el desmalezado y mantenimiento de las franjas de servidumbre, calles de acceso y patio de las mismas estaciones transformadoras. Después pasa Nico. En lo que he referido en la última parte del marco regulatorio está la sección de distribución. Acá, entre las normativas más importantes, están las referidas a los niveles de tolerancia para el campo electromagnético, radiointerferencia, tensiones de contacto y paso, y para lo que es la descarga de efluentes líquidos y disposición de residuos sólidos y a niveles admisibles. Arsénico. Especialmente, como habló Nico anteriormente, se va a controlar lo que es el uso del PCB, que eran los bifenilos policlorados. Acá el cumplimiento de las normas se establece según la ley 19.587 sobre lo que es seguridad e higiene en el trabajo. Respecto a los distintos puntos de distribución troncal que confeccionan los anexos respectivos, y el ENRE, mediante también la resolución 236/96, estableció la guía de evaluación de impacto ambiental del sistema de transporte y de distribución, dando una serie de requerimientos ambientales para el ingreso al mercado eléctrico mayorista. Y bueno, todo nuevo agente que solicite actuar en lo que es el mercado eléctrico mayorista, se les pide que deberá presentar la Secretaría de Energía y Puertos de evaluación de impacto ambiental junto con su pedido de habilitación como agente del mercado eléctrico mayorista, y ya sea como generador, como autogenerador, cogenerador o transportista. Eso era esa parte de ahí que había saltado la filmina. Y bueno, toda esta parte de... Disculpa, Jeremías. Sí. Disculpa, Jeremías. Volvete un par para hacer un cierre. O Sí. sea, ¿cuál es lo que tenemos que dejar en claro con respecto a toda esta... Pásate unas anteriores, por favor, Nicolás. Distribución, volvete. La operación, la parte de centrales térmicas en explotación, operación, proyectos. ¿Cuál es el objetivo de esto? De todo el ENR, Secretaría de Energía. Dar el marco regulatorio y las leyes que permitan que en el ambiente existan líneas eléctricas y existan centrales eléctricas y estaciones transformadoras. ¿Y por qué es tan importante el marco legal y el marco regulatorio? ¿Por qué? Porque es una necesidad real de que tienen que existir estas instalaciones en el ambiente. O sea, de alguna forma, en algún punto del país, de la provincia, de la ciudad, tenemos que tener estas instalaciones porque imagínense que si no hubiera un lugar para poderlos ubicar, no tendríamos las ventajas del uso de la energía eléctrica. Entonces, tiene que haber normas claras, leyes nacionales, regulaciones de la Secretaría de Energía, del ENRE, que dejen establecidos los valores de campos electromagnéticos que se pueden
soportar sin producir daño a la salud. Por supuesto que hay estudios, bueno, y esto lo hablarán después, pero sí quiero dejarlo bien remarcado, que hay valores que en otro lugar del mundo no son los admisibles por nosotros. Entonces, es importante que ustedes tengan en la cabeza que se lleven de esta parte de las normas, que tiene que haber leyes para poder coexistir. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a vivir a chozas, nos vamos a vivir a los troncos de árboles y subimos arriba o adentro del tronco y vivimos sin las ventajas de la tecnología. Cuando hace calor tenemos aire acondicionado, cuando hace frío tenemos estufas, cuando queremos tomar un mate hay gas que nos caliente el agua. Entonces, todo eso, porque a ver, tengan en cuenta que la electricidad es una parte, ¿no? Después tenemos el gas, el agua, las cloacas, la recolección de residuos. O sea, todo esto tiene que estar legislado. ¿Para qué? Para que no venga una persona y le diga, tengo cáncer por tu transformador que está a 50 cuadras de mi casa. O venga una persona y diga, mi hijo tiene una leucemia porque vos tenés un transformador, una estación transformadora, por ejemplo, en Colonia Carolla, o en Jesús María, ahí los pagos de Ah, Secaré. sí, en la Entonces, entrada de la ciudad está la estación. Entonces, que pase el auto, que diga, no, mira, yo paso 4 veces por día y por pasar 4 veces al día tengo cáncer. Entonces, todas estas normas, todas estas leyes, todas estas resoluciones de la Secretaría de Energía establecen procedimientos, valores, estudios, ¿sí? Que permiten coexistir, porque si no, toda persona, todo trabajador que, que esté en relación de dependencia con empresas distribuidoras, transportistas o que manejen la energía, tendré juicios o causas penales, porque es culpable de enfermedades. Entonces, no es menor que tengan en cuenta que todo esto que explicó Jeremías claramente es el aspecto normativo y legal, y esto tómenlo como algo personal. Yo antes creía que la ingeniería, la parte técnica era el dueño del mundo y tienen que abrir la cabeza el que pueda de ustedes, ábrala y entiendan que la parte legal es una parte importantísima de todo esto. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque ninguno de nosotros queremos ir a dormir a Bower. ¿Sí? Entonces, la parte legal es importantísima. Entonces, todo esto que estamos viendo, todo esto que está explicando Jeremías, que es importantísimo, es el aspecto legal para que todos podamos estar tranquilos y cada uno de ustedes pueda dormir esta noche y no pasar un desvelo porque se prendió fuego una línea o porque hubo una descarga eléctrica a una persona en una columna o porque una persona, un bebé, nació con problemas y el campo eléctrico magnético, el culpable de haber interactuado en el feto de la mujer que estaba gestando ¿se entiende? O sea, es delicado el tema del tema legal para poder trabajar tranquilos. Y lo vuelvo a repetir, yo antes ni le daba ni tronco de bola, y se lo digo así frontal, a la parte legal. Y con el pasar de los años van a entender, y capaz que alguno de ustedes me dé la razón cada unos años, que la parte legal es importantísima en la ingeniería. ¿Por qué? Porque todo tiene que estar basado en la legalidad. En la legalidad significa el cumplimiento de la ley. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Es como que no se puede robar. ¿Por qué? Porque lo hizo una ley, no porque lo hizo un mandamiento. Entonces, eso tienen que tener muy presente el tema normativo y los campos eléctricos. Los campos eléctricos se miden, los campos magnéticos se miden, las corrientes fugas se miden, o sea, tenemos todo un aspecto tecnológico que permite trabajar seguro. Eso lo quiero remarcar así, ¿viste? Remarcar con un fibrón al tema normativo en referencia a las instalaciones eléctricas.
Así que eso le quería agregar. Tal cual, no, está perfecto, pero bueno, ahora pasando a lo que es el impacto visual de las líneas de transmisión, o sea, lo que se puede ver a hablar de esto es el impacto visual que generan las líneas aéreas y de distribución a lo largo del medio ambiente y todos aquellos factores que a tener en cuenta siempre son importantes para ir disminuyendo lo más posible el choque visual que generan todas las líneas de transmisión y distribución. Uno de los problemas más importantes en lo que refiere a la distribución eléctrica es el que existe entre la relación entre la obra que se hace y el paisaje. Eh, estos impactos pueden ser aspectos directos, dados por la interposición física de los soportes, de las torres, de los conductores, o puede ser por aspectos indirectos, que se dan, por ejemplo, por la degradación de la percepción del observador en áreas naturales, arquitectónicas o paisajísticas, ya que representa una introducción extraña en dicho contexto. La ocupación del espacio y la perturbación visual son factores que son importantes en lo que es el impacto de la línea aérea en el medio ambiente. ¿Pasa, Nico? Bueno, para lo que es el análisis de las alternativas, se deberán incorporar al el proyecto distintas pautas que eviten estos impactos visuales mediante la consideración de ciertos aspectos. Lo que se puede dar, por ejemplo, primero en lo que es referido a las áreas pobladas, se debe considerar el uso, por ejemplo, de muros elevados en la periferia de las subestaciones en vez de usar cercas metálicas. Además, se puede considerar el hecho de utilizar las columnas deben ser reemplazadas en sitios donde no afecten a los rentistas o que la afectación sea lo menor posible. Después, en lo que es referido a los proyectos de iluminación, que sean compatibles en los patios externos con la necesidad que sea de operación y de mantenimiento, para así ir evitando el realce innecesario o inadecuado de las instalaciones en los alrededores. Después, pasando a lo que es la sección del soporte de las líneas aéreas, este se debe regir por el criterio de minimizar la perceptibilidad de estos. Después, en lo que es las líneas aéreas, considerar la utilización de ménsulas aislantes, llamamos line post, ya que estos disminuyen al mínimo la distancia del conductor al soporte, reduciendo la ocupación de espacio y del impacto visual que genera. ¿Pasa, Nico? Bueno, otro punto más a tener en cuenta es el de minimizar la perceptibilidad de los gabinetes de los tipos buzón, que es lo que se instalan en los tableros de baja tensión y se deben tener hasta en cuenta aspectos como el diseño, el color de los mismos, que también van sumando puntos a lo que es el impacto que generan. Después pasamos a la parte de considerar la utilización de conductores aislados, ya que resultan más seguras para las personas y para las aves por la reducción de destrucción accidental, a la vez que permite también una mejor inserción en zonas boscosas, por ejemplo, ya que reduce mucho el nivel de tala de árboles, tanto en la fase de construcción como de operación. Y por último, se debe considerar la pauta de instalar señalizaciones correspondientes en lo que es de acuerdo a las actividades que se vayan desarrollando en la cercanía de las líneas. Puede ser el caso de aeropuertos, operaciones grúas, etcétera, que eso también son importantes. ¿Pasa, Nico? Bueno, ahora en lo que es la evaluación del impacto visual, eh, esta es la influencia de una línea de transmisión dentro de un paisaje en particular, tal como es vista por un espectador. La naturaleza del impacto es una función del contexto dentro del cual la instalación es ubicada y es vista, el grado con el cual es visible y se combina o no, o si está en conflicto con otras formas del paisaje natural o cultural. Para ir identificando lo que es la sensibilidad de los recursos naturales o predecir el impacto o incorporar cambios en el traza o en el diseño que permitan reducir el impacto, los proyectistas deben basarse en tres aspectos importantes, que son la visibilidad,
el contexto y la intensidad. ¿Pasa, Nico? En lo que es referente a la visibilidad, como mínimo esta va a necesitar ser determinada de los siguientes puntos, que primero, por ejemplo, en áreas reconocidas como contenido escénico, recreativas, culturales o históricas. Después, tener en cuenta lo que son los corredores de electroductos. También tener en cuenta las áreas residenciales y los distritos comerciales. Y por último, las áreas de emisión pública significativa. Todo esto es un combo de que la evaluación de la visibilidad también debe tener en cuenta factores como los topográficos, los vegetativos y los estacionales. ¿Pasa, Nico? Después sigue el punto de contexto, dentro del cual la instalación se va a hacer ubicada y percibida. Esto es fundamental para el impacto visual. Los factores que permiten ir considerando el contexto que se pueden tener en cuenta son, por ejemplo, el tipo de uso que se le da a la tierra donde se va a hacer la instalación. Después, qué actividades se desarrollan los espectadores aledaños a lo que va a estar la instalación instalada. Y después también se tiene en cuenta cuáles son las expectativas escénicas respecto del paisaje. Y bueno, dado que es imposible obviamente ocultar completamente una línea de transmisión, es necesario también establecer las prioridades que permitan determinar dónde dichas instalaciones son visualmente apropiadas o no. Y después pasa, Nico, está lo que era la intensidad. El término intensidad se referencia a las características específicas visuales de la instalación, está en su contexto, y también se dan una serie de parámetros a tener en cuenta para el análisis de la intensidad que va a ocasionar el impacto de la línea, que es primero lo que es el relieve, es decir, la posición que la introducción visual ocupa dentro de la panorámica de la zona. Después lo que es el contraste que genera la instalación con el fondo. Luego la distancia de donde es vista la instalación. Después la duración de la instalación en el tiempo. Y también sigue la expansión que ocupa la misma instalación. La escala de la misma instalación. Y por último también se tiene en cuenta el diseño en cuanto a aspectos como el color, el material, la forma, etc. ¿Pasa, Nico? Bueno, después sigue lo que es el estudio del impacto visual en las diferentes líneas de transmisión. Eh, Se analiza más que nada en esta parte el impacto desde el punto de vista de los distintos tipos de constructivos de líneas eléctricas, pasánico. Y estas se pueden ir clasificando dentro, por ejemplo, lo que es la línea con conductor desnudo tradicional, que son las más utilizadas frecuentemente. Las estructuras de estas pueden ser reticuladas, de hormigón, de madera o hasta pueden ser estructuras metálicas tubulares. Después están las líneas con conductor desnudo de tipo compacto. Estas se caracterizan por ménsulas de longitud reducida y la presencia de estas ménsulas aislantes disminuyen al mínimo la distancia del conductor al soporte. Después están las líneas de cable aéreo, que estas se realizan con conductores aéreos, aislados, perdón, y se caracterizan por las alturas menor respecto a los cables desnudos y las ventajas de que evitan, como se habló anteriormente, evitan el riesgo de electrocución accidental de personas y aves y reduce el riesgo no el riesgo, pero reduce el impacto visual que ocupan el terreno. Por último, bueno, están las líneas de cable subterráneo. Este tipo es el más usado en los sectores densamente poblados y obviamente es la mejor opción que se puede tener desde el punto de vista del impacto visual, pero no lo es tanto por la parte ambiental, ya que en la etapa de construcción de estas líneas subterráneas, como la etapa de mantenimiento, se van haciendo excavaciones importantes con posibilidad de daño hasta de otros servicios. Puede ser servicios de gas, de agua, de comunicaciones pueden ser afectados
por el hecho de tener que estar haciendo los mantenimientos, por ejemplo, a las líneas que vayan de forma subterránea. Pasánico. Después, pasando a lo que es el impacto visual de las diferentes subestaciones. Acá, bueno, también lo que se busca analizar es el impacto que pueden generar este tipo de subestaciones. Pasánico. Estas las podemos ir clasificando en lo que es de subestación de alta tensión. Estas se construyen generalmente en estaciones generadoras o en derivaciones de sistemas interconectados. El impacto visual no es percibido por grandes masas, ya que, o sea, se ubican lejos, pero por otra parte provoca la inclusión la inclusión de esta en un espacio virgen provoca un notable cambio en lo que es el paisaje natural. Después están las subestaciones de media tensión, que pueden ser mayormente cubiertas para disminuir el impacto visual que generan. Cuando deben ser emplazadas en zonas urbanizadas, por ejemplo, por lo general se realizan descubrimientos de la estructura edilicia o bajo tierra para disminuir el impacto visual que generan. Y después, bueno, están las subestaciones que son en la parte de industria y comercio, que bueno, la mayoría de las industrias y comercios que tienen gran consumo, ellos tienen la posibilidad de ir diseñando el impacto que generan las subestaciones propias y bueno, ir adecuándolas dentro del terreno de ellos mismos como para hacer que no sea una gran molestia en lo que es en la parte visual y estructural del predio y la organización del predio de las mismas industrias. Bueno, Pasánico. Una consulta, ingeniero. Una vez Giachini supo mencionar que los intendentes o las municipalidades se oponían a la instalación de subestaciones en las ciudades, pueblos. ¿Eso se debe al impacto visual o a qué motivo? El motivo es buena la pregunta y yo creo que en algún momento vamos a hablar de la intensidad de campo eléctrico, campo magnético, Nicolás Jeremías, creo que en algún momento, o ya no, ya pasó el tema de... No, teníamos planeado dar electromagnetismo la clase que viene, digamos. Bien, Si bien, llegamos a excelente. empezarlo hoy, pero lo ideal es Bueno. la clase que viene, hacemos todo electromagnético. Vuelvo, Alejo, a tu pregunta, es muy importante lo que preguntas. Hay algunas personas que tienen alguna llegada a algún familiar o algún biólogo que estudia el tema de los campos electromagnéticos en el mundo, ¿no? En el mundo, en Suiza, Suecia, Francia, España, y los valores de electromagnetismo son mucho, hasta 10 veces menores. Entonces, ¿cuál es el problema de esos valores tan bajos? Que no te podrían poner una subestación en la esquina. Entonces, una subestación transformadora, digo, un transformador. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se lee esa bibliografía, hay gente que se opone, y más si políticamente un intendente le sirve este tema, lo toma, pero con el tiempo, ya sean días, meses, recuperan el raciocinio y no hay forma de que las estaciones transformadoras estén a 20 metros de altura, ¿sí? O que estén en lugares 100 metros a la redonda no haya nada. ¿Está bien? No hay capacidad tecnológica ni en el país ni en el mundo. Entonces, ¿cuál es una de las consideraciones, ¿no? Espacios verdes, parques, lugares que no tienen residencia de personas. O sea, ¿qué se dice? En un parque nadie vive, teóricamente. Un ninjera puede vivir en un parque, pero en un parque nadie vive. Un niño está 2 horas y se va a su casa. El distinto es que al frente de la vivienda de alguno de ustedes tal vez tiene un transformador al frente de la casa. Yo Y tengo uno justo al frente. ¿cuántos metros del lugar más cercano a tu casa? Lo tengo, está en la verja y está arriba el transformador. Bueno, ¿y de la verja cuánto está tu pieza o casa o el lugar permanente de una persona? Y estamos acá nomás. ¿Cuánto? 5 metros. Ah, bueno, ya está.
Se hizo un estudio en el año 2002, en el 2001, se hizo un estudio de la UTN y encontró que el valor máximo de campo, campo magnético es 0,6, 0,6 microtesla, y el valor máximo, si no recuerdo mal, es 2,5 microtesla, 250 miligauss. Entonces, o sea, daba muchísimo menor a lo que exige la reglamentación nacional. Ahora, vuelvo a repetirles, si nos vamos a Suiza, no me acuerdo los países, tienen los valores terriblemente bajos, no se cumplen. O si vamos a estudios, paper de biólogos, tampoco, no hay forma de cumplir valores. Entonces, es delicado el tema y algún intendente lo puede tomar políticamente. No hay muchos, pero políticamente lo pueden tomar para decir, no instalamos transformadores en las esquinas. No hay forma, ¿no? Sí se trata de utilizar lugares donde haya galpones, lugares donde haya casas con retiro. Eso yo ya estoy explicándolo de hace unos 5 años como criterio en toda la provincia, de que las subestaciones transformadoras se deben ubicar lo más lejos posible de las viviendas. Es un aporte que yo le hago al ambiente y a las personas, ¿no? Es un criterio. Hoy hace 4 años que la distribución en EPEC la manejo yo, así que sin ser soberbio, ¿no? Pero he fijado algunos criterios de paredes ciegas, casas con retiros, espacios verdes, ¿por qué? Porque en un momento dado teníamos miedo de que las pelotas se encajaran en las plazas. No ha pasado. Entonces preferible en la esquina una plaza. Ahora se está construyendo una cámara ahí en la plaza de General Paz, en la 24 de septiembre, porque no tenemos lugar, entonces estamos construyendo una subestación transformadora ahí. Entonces las torretas de refrigeración para el ingreso y la salida del aire van a ser asientos tipo las capitalinas. Cuando pasen por Capitalina ahí en Humberto Primo, hay como unos asientos de mármol, y si miran, esas son las torretas de refrigeración. Entonces, se atenúa el impacto visual, hasta sirve para que la gente se siente. Hay que pensar en cómo producir el menos impacto con todo lo que es la interacción de los campos electromagnéticos, ¿no? Porque hasta ahora, ya lo van a explicar el grupo pero hasta ahora nadie pudo demostrar la relación entre el campo electromagnético y la producción de cáncer. Pero bueno, hay un principio de incertidumbre, que no hay precisiones de que sí, combinado con el cigarrillo, combinado con el alcohol, combinado con, se entiende, con algún tipo de otro elemento de la vida diaria, produce cáncer. Entonces, o combinado con el insumo de fideos tirabuzón de tantos kilos por año, qué sé yo, no, es muy complicado el estudio y la interrelación de los campos electromagnéticos con otros elementos. Entonces, es un tema complejo. Lo que sí se tienen que llevar de este grupo, ustedes como concepto general, de que si alguien les pregunta el día de mañana, me va a hacer mal el transformador, y ustedes le tienen que saber decir, no te va a hacer mal, pero el campo está, el campo electromagnético existe, el campo eléctrico existe, no es que no existe, pero ustedes lo pueden defender al tema y explicarle que con los valores exigidos en nuestro país no hay violación de la ley o de los compromisos que en el país se establecieron como máximo, ¿no? Porque nadie quiere tener un familiar o un hijo, alguien con problemas por los campos electromagnéticos. Entonces, es importante que tengan bien claro eso, ¿no? O sea, estamos cumpliendo la ley, pero ¿quién dice que la ley no está mal? O que los europeos tienen razón. Entonces,
hay que tomarlo con mucha cautela. El tema es un tema importante para tenerlo bien claro, de que son valores que lo que está bien para uno no puede estar bien para otros. Entonces, lo que sí yo les digo que con la experiencia no encuentro interrelación entre transformador y cáncer. En los 20 años que ando dando vuelta en esto, no encuentro todavía una vinculación exacta, y el ingeniero Arcurio, que es el director del departamento, tampoco. Los ingenieros más viejos del departamento de ingeniería eléctrica, el papá de Nicolás, lo hemos hablado muchísimo con Gerardo, y mi antecesor, se llama Héctor Bianchi, el que daba esta cátedra antes que yo, no se pudo encontrar una interrelación, porque sería muy irresponsable de los ingenieros no levantar la mano y decir, che, está haciendo mal esto. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Sería muy perverso no levantar la mano y decir, che, dejen de poner transformadores porque hay daño a la salud. No hay esa interrelación. Así que ténganlo muy presente, el tema es importantísimo. Ahora les hago una pregunta. ¿Por qué, volviste un poquito para atrás, Nicolás, ¿por qué subestación? ¿Cuál es la diferencia entre ahí a las subestaciones? A ver qué me dicen. ¿Cuál es la subestación la diferencia entre una subestación de alta tensión, una subestación de media tensión y una subestación de industria y comercio? Y en lo que es referente también a lo que es el impacto visual que generan, también es todos los equipos necesarios que requieren a cada uno, lo que es un parque de transformación, en lo que es una central eléctrica, es mucho más grande y complejo de lo que son en la central de distribución de un punto de un pueblo, o mucho más de lo que son en lo que se aplica en industria y comercios. Mi pregunta es, si son subestaciones, ¿qué es estación? Si eso es ¿cuál sería una estación? Y la estación, todo el parque de transformación que genera, o sea, que es requerido. Entonces, si me lo pregunta es, vos decís subestación, ¿sí? Es subestación. ¿Qué sería la estación? Y donde pasa de transporte a distribución. ¿Quién más tiene algo para opinar? ¿No es la que están a la salida de las centrales? Va queriendo, va queriendo, va queriendo. ¿Quién más tiene algo para decir? Es una norma, es un acuerdo de cómo llamarle, y esto ténganlo bien presente porque no sé si se lo están diciendo el ingeniero Berger, pero la estación transformadora se llama estación principal a la estación que está asociada a una central eléctrica. Después están las estaciones transformadoras secundarias, que son las de elevación o rebaje. Y después están las subestaciones transformadoras, que serían las de 33 kilovolts y las de 13 kilovolts. Pero ustedes me pueden decir, no, profe, en Buenos Aires se maneja, es una convención. En algunas distribuidoras son todas subestaciones, como puso Jeremías. El profesor que se llamaba Alejandro Benvenu nos enseñó estación principal, estación asociada a una central eléctrica, estación secundaria, la que tiene solo transformación, y subestaciones transformadoras 3 y 33 a baja tensión. Entonces, es una convención de términos, pero tengan en cuenta que si algo es sub, ¿qué es la estación? Si esto, por ejemplo, ¿qué sería una subestación? Algo superior sería. Claro, entonces si es sub, es menor. Así que eso. Y otra pregunta, ¿cuánto cuesta, cuál es la diferencia de costo entre los distintos tipos de líneas? ¿Tienen noción aproximada? Porque hablamos aéreo, subterráneo. Es más caro el 8-1. 8-1 no era. Hablamos de 8.1 exactamente. La línea subterránea es muchísimo más costosa que la línea aérea. Después la línea aérea puede ser con conductor aéreo, con conductor desnudo o cable protegido. ¿Cuál es la diferencia entre conductor y cable? La aislación. Aislación. El conductor es desnudo.
El cable tiene un conductor Sí. adentro. ¿Se entiende eso? Por favor, utilicen los términos bien. Un ingeniero no le puede decir cable a una línea desnuda. Y sigue pasando en todo, lo escucho todos los días y corrijo todo el día. Lo que pasa es que no se puede corregir un presidente, un gerente general, pero tengan en cuenta que el conductor es metal, metal, aluminio, cobre o acero, aluminio. Pero el cable, perdón, el cable tiene una aislación. Entonces, para que toda la carrera de ustedes hablen bien del término de diferencia. El cable protegido tiene una semiconductora y una aislación. Por eso es cable, no es conductor protegido. Así que eso les quería, porque este tema es importante que lo tengan bien clarito. Bueno, y ya para finalizar esta parte, está lo que es el estudio de la traza de la línea, pasa Nico. Y bueno, lo que es referente al impacto visual es una característica de la línea cuya importancia va tomando mucha relevancia, particularmente en los últimos años. No es a lo mejor sencillo explicar qué variables deben tenerse en cuenta cuando se intenta emitir un juicio sobre esta influencia, pero podemos ir teniendo presente algunos panoramas. Por ejemplo, el caso de dos líneas de 500 kV de distintos tipos constructivos. En ambos los soportes tienen la misma altura y se propone el ejercicio a lo mejor de discutir cómo el ambiente es modificado con torres de un tipo o de otro. Después podemos tener el caso de una línea de 500 kV en donde se pueden cerrar muchos detalles en la construcción, la sucesión de los soportes, se pierde en lo que es la distancia. En algunos puntos la línea tiene una transposición donde las fases cambian de una posición a una posición relativa, o la cadena de aisladores que interrumpe el conductor. Después podemos tener el caso de una torre de retención de una línea de 330 kilovoltios, en donde los conductores van a estar dispuestos en un plano vertical. Y por último, en el caso de una cuádruple externa de 132 kilovoltios, en este caso los diseños tienen en cuenta también aspectos como lo que pueden ser la parte visual o estética, tales como por ejemplo el color de la torre de distribución, también los materiales, etc. Bueno, eso sería lo que es referido al impacto visual. Y bueno, ahora sigo un poco con el tema, que también se le llama franja de servidumbre. Y acá se puede ver en la izquierda, por ejemplo, lo que decía mi compañero, cuando hay más de una línea de transmisión una al lado de la otra. Y en el medio tenemos una sola. Se ve como se agranda mucho más el espacio. Y como se ve, toda esa zona está tiene una altura máxima, siempre se la cuida, se la mantiene. No es que se lo hace una sola vez cuando se construye, como está acá a la derecha, sino que después, a lo largo de los años, hay que seguir manteniéndola y verificando que no haya problemas. ¿Pasa, Nico? Bueno, un poco la definición de lo que es la franja de servidumbre es el área de seguridad establecida a lo largo de toda la línea, y que se utiliza para salvaguardar la vida de las personas y para permitir el fácil mantenimiento de las estructuras también. El ancho está está directamente relacionado con la tensión de las líneas. Bueno, el desbroce, puse acá un poco la definición, que es la eliminación de obstáculos que dificultan una acción, que en este caso sería el tendido, hacer todo el tendido de las líneas. En nuestro caso en particular es importante que el desbroce se utilice en medios mecánicos y no rociar herbicidas, porque los herbicidas suelen ser muy poco precisos y terminan contaminando una zona mucho mayor de la que nosotros necesitamos para hacer el camino, la franja de servidumbre. Otra cosa que quería mencionar acá es que por ley, que bueno, que un poco más tarde vamos a ver por qué lo menciono, por ley todo el territorio de la República Argentina está sujeto
a ser una zona de franja de servidumbre, exceptuando lugares razonables como monumentos históricos o reservas naturales. Pero por ley, en teoría, toda la Argentina se puede hacer franja de servidumbre. Y bueno, y para continuando un poco con eso, es que una vez aprobado el proyecto, los propietarios que se vean afectados por esta franja tienen que ser notificados, y una vez que ya está aprobado el proyecto no puede venir nadie a impedir la construcción de la franja esta que ya se aprobó. Bueno, algunas de las restricciones que obliga la ley 19.552 de cosas, acciones que no se pueden hacer debajo de la franja de servidumbre, es que se prohíbe la construcción de estructuras en las que vivan cualquier tipo de animales, ya sean personas como casas, viviendas, departamentos o chozas para los caballos, los cerdos, las gallinas, cualquier cosa. Eso está prohibido. No se podrán, no pueden haber árboles que estén mayor a cierta altura, que ya lo vamos a ver más tarde, ni ninguna estructura superando un cierto límite. Después está prohibido quemar basura o cualquier elemento justo debajo de esas líneas, por razones obvias, ¿no? Pero se menciona porque esto en las zonas de ganadería es una práctica común. Entonces por eso es que está escrito en la ley que está prohibido esto. Se permite construir otras líneas, como sean acueductos, líneas de telecomunicaciones y lo que sea, pero siempre se necesita pedir una autorización. Y bueno, lo mismo pasa para otras líneas de eléctricas, y en esa zona se permite la circulación de vehículos siempre y cuando los vehículos no sean mayores de 4 metros de altura, como camiones, por ejemplo. Por medidas de seguridad, obviamente. Se prohíbe cualquier instalación de uso comercial, como puestos para vender, no sé, lo que sea. También se prohíbe para usos recreacionales, como piletas, canchas de fútbol, o que no vaya un niño a jugar con una cometa ahí o lo que sea, por razones obvias también. Pero sí se permite la zona para uso de pastoreo y de agrícola. O sea que pueden estar caminando libremente los animales, pero que no vivan ahí. Bueno, esto es justamente cómo se dimensiona. No lo vamos a ver muy en detalle, pero estaría bueno ver que el ancho depende de la distancia que vamos a tener entre los extremos de las torres, de la longitud de la cadena de aisladores, de la flecha, correspondiente a la hipótesis del máximo viento, y la distancia mínima de seguridad, y bueno, y el ángulo de inclinación también. Acá se puede ver que desde abajo para arriba hay una altura mínima que está establecida por las tablas. Por ejemplo, la de distancia vertical, creo que era la 3, que no pueden tener que dependiendo de las tensiones, como se ven acá en las tablas, depende de la tensión de cada línea, tienen una cierta altura que está en metros. Entonces, de abajo para arriba, según la tensión que se tenga, no vamos a poder, vamos a tener que verificar, controlar que no crezcan a más de 4 metros de altura o 5 metros de altura, según dependa. Y también otra cosa que hay que tener en cuenta es no solamente limpiar el camino donde se vaya a usar, sino el crecimiento posible, el crecimiento potencial que puedan tener árboles que están justo en la periferia del camino. Así que eso es algo que se va regulando constantemente. También es importante sacar árboles que sean demasiado altos, cosa de que en el caso de que si se llegue a caer no corten con la línea de transmisión, justamente. Así que si hay algún árbol que supere esa altura de seguridad, por más que esté afuera,
de la línea de la franja de servidumbre también hay que controlarlo o sacarlo. Pasa. Bueno, esto es justamente algunas cosas de las que hay que monitorear una vez que ya está construida la franja, y también hay que mantener, es que muchas veces se ve que después de la construcción de la franja, que todo el mundo se ha ido, vuelve gente y empieza a construir sus casas demasiado cerca o justamente debajo de la franja. Entonces por eso siempre también hay que estar constantemente viendo que eso no pase. Después también se monitorea que no haya quema, que el crecimiento de los árboles no exceda los límites que nosotros queríamos. Se realiza el mantenimiento en el caso de que crezcan. También se prohíbe el monitoreo de que se usen no sé cómo decirlo, los caminos, que no atraviese combustibles ni materiales explosivos justo debajo de las líneas. No sé, por ejemplo, si alguien quiere pasar fuegos artificiales o lo que sea y son camiones grandes, está prohibido eso. Y bueno, y eso era un poco el último punto. Pasa, Nico. Y bueno, otra cosa importante es la compensación que se le tiene que dar a la gente en caso de que, por razones mayores, el trazo de la línea sí o sí pase por propiedad privada. Entonces, a esta gente, a la que te atraviesa tu campo, tu cosecha o lo que sea, se las compensa. Y hay una fórmula que dice cuánto te compensa. Y esta fórmula depende, no vamos a verla, pero vemos un poco de qué depende. Y depende del valor original que tenga la zona. Por ejemplo, acá en la tabla del cuadro número 2 se ve que si es de ganadería te dan un porcentaje, no sé, del 10%, el 30%. Si es de agricultura te dan otro porcentaje, si es de forestación o quintas es otro porcentaje, y se ve que lo más caro, cuanto más hay que compensar es si son quintas de fines de semana, clubes de campo o lotes urbanos. Y la otra cosa que depende, la compensación, es de cuánto espacio te ocupa, obviamente. Si te ocupa justamente una esquina de tu propiedad, no te van a indemnizar tanto como que si te atraviesas justo por el medio de tu casa, digamos, no sé. Así que, bueno, eso es un poco la parte de compensación. Pasa... Ahí te agrego, importante, moleste, Sí. a la anterior. Fíjense, o sea, en una agricultura extensiva, ¿sí? O sea, siembra soja. ¿Cuál es la superficie afectada por una línea de 500 kilovolts? Pregunta. Es poco, ¿Ah? es poco. ¿Qué es poco? ¿Qué ocupa? Y repartida, o sea, a 100 metros para cada lado. El apoyo. Claro. El apoyo, Es la estructura. O sea, Sí, le siembran al lado, le pasa la máquina al lado. y en la máquina le pasa por abajo. Entonces, fíjense, y acá Maximiliano lo explicó claramente, el mayor ocupación es para un lugar donde vos podés hacer quinchos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no vas a poder construir bajo la línea de quinchos. ¿Se entiende? Entonces, fíjense el concepto, pero en una agricultura, en una ganadería, el lugar que ocupa es el arrendado de crop rope o de las torres, ¿no? De crop rope, o si es autosoportada con estructura metálica, los 6 metros cuadrados, 10 metros cuadrados de la estructura. Después no tiene más no ocupa nada, por eso muchas veces la gente quiere reclamar algún tipo de resarcimiento por el pasaje de una línea de 500 kilovolts por el campo, y no hay superficie ocupada. La máquina pasa por abajo de las líneas de 500 kilovolts, y ahora, si esa tierra tiene algún tipo de ocupación, como en el caso de un loteo de viviendas en la zona urbana,
ya es otra cosa, ya es otra situación, pero bueno, con los impactos sociales, con los problemas sociales que trae una línea, actualmente se subterraniza, ¿sí? Y si se subterraniza, va por la vereda, no molesta a nadie, la vereda de la municipalidad que corresponda, y el permiso lo otorga la municipalidad. Eso ténganlo muy presente. El dueño de la vereda y las calles en una localidad es municipio, ¿no? O sea, el dueño, no el vecino. Por ahí ustedes pueden decir, no, el vecino no me deja poner. No, 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 no. El dueño del espacio público es la municipalidad. El mayor capital que tiene un municipio son las calles y las veredas, para que usted lo sepa. Y bueno, y esto era un poco, les quería mostrar que métodos que se utilizan para reducir el efecto del impacto visual. Esta foto es muy graciosa, en realidad encontré varias que son, que si están, bueno, hablando en el campo del urbano, ¿no? En medio de una ciudad. Es gracioso porque si vos estás caminando por una calle, puede ser que alguna de las casas por las que estás pasando en realidad no sea nada más que la fachada, la puerta, y atrás está todo vacío y hay una subestación ahí justamente que está hecha para transmitir toda la energía a esa parte de la ciudad. Y bueno, esta se ve como en esta foto como está en una casa de un pueblo, que la casa es falsa, es simplemente la fachada que está detrás, que no se ve, y justo atrás está el transformador, que es enorme y que es la única función, ¿no? de esta casa. Y bueno. Bueno, yo voy a hablar del efecto asociado a las líneas, el efecto asociado a las líneas de transmisión. ¿Sí, Mónico? Bueno, cuando el gradiente eléctrico de un conductor supera la rigidez dieléctrica del aire, se manifiestan pequeñas chispas o descargas a pequeños centímetros del conductor, debido a la ionización del aire que rodea ese dicho conductor en alta tensión. Ese efecto se denomina el efecto corona. Las líneas eléctricas generalmente uno las diseña para que el efecto corona sea el mínimo posible, ya que también, bueno, son una pérdida en la capacidad de transporte de energía en los conductores. La aparición y la intensidad que influye, en su aparición e intensidad influyen diferentes factores. Pasa, Nico, por favor. Influye la tensión de la línea, que es cuanto mayor sea la tensión de funcionamiento de la línea, mayor va a ser el gradiente eléctrico en la superficie del conductor y por lo tanto va a ser mayor el efecto corona. La humedad relativa del aire, que mientras más haya humedad en el aire, puede ser en el caso de que haya lluvia o hay niebla, se incrementa la forma, se incrementa de forma importante el efecto corona. El estado de superficie del conductor, esto es si hay rugosidades o tiene defectos, impurezas, esto provoca un estrés en el campo eléctrico ahí en el conductor y genera puntos donde se incrementa el efecto corona. Y el número de subconductores, que como hemos visto también en el sistema de potencia, que mientras mayor sean los números de subconductores, mientras mayor sea el número de subconductores que tenga la línea, menor va a ser el efecto corona, ¿sí? Como consecuencia, bueno, el efecto corona tiene diferentes emisiones. Por ejemplo, tiene emisión de energía acústica, tiene emisión de energía electromagnética en el rango de las radiofrecuencias. De esta forma los conductores pueden generar ruido, pueden generar interferencias en la radio, en la televisión, y otra consecuencia que tienen también es la producción de ozono y la producción de óxidos de nitrógeno o NOx. Bien, seguimos. Radiointerferencia. Bueno, cuando el campo perturbador generado por la línea de alta tensión, ¿sí? Ocasiona ruidos característicos, ¿sí? Que se pueden ver, por ejemplo, acá en la foto,
un televisor que se ve afectado por estas radiointerferencias producidas por la línea de alta tensión, ¿sí? Seguimos, Nico. Bueno, existen dos tipos, dos fuentes principales de radiointerferencia en las líneas. Una son las descargas corona, ¿sí? Que son descargas eléctricas, bueno, son descargas eléctricas parciales en medio gaseoso, ¿sí? Este fenómeno tiene una banda de frecuencias inferior a los 300 MHz, y las descargas disruptivas, ¿sí? que son generadas por falsos contactos, ¿sí? En la morcetería o en el ensamble de un aislador o en la morcetería. Este tipo de descargas alcanzan los centenares de milihertz. Seguimos, Nico. Bien, el nivel tolerable de radiointerferencias, según el Comité Internacional Especial de Perturbaciones Radioeléctricas, va a depender de los tipos de comunicaciones a proteger, los niveles de señal de las comunicaciones a proteger, el nivel de calidad de la recepción, los límites de tiempo de las interferencias previstas, ¿sí? Y seguimos, Nico. Y para la Comisión Nacional de Telecomunicaciones se fijan niveles máximos de radiointerferencias. Por ejemplo, se fija 54 decibeles, ¿sí? Durante el 80% del tiempo en horarios diurnos, medido a una distancia horizontal mínima de 5 veces la altura de la línea aérea en sus postes, y 30 decibeles para la protección de señales radiofónicas con calidad de recepción e interferencia audible. Seguimos, Nico. Ruido audible. Bueno, la presencia del efecto corona en conductores de línea de transmisión, ¿sí? Pueden dar orígenes a sonidos audibles. Al igual que en el caso de la radiointerferencia, la intensidad de dicho ruido depende del gradiente superficial de campo eléctrico en los conductores, ¿sí? Se recomienda un límite de 53 decibeles para valores, el valor ese no puede ser superado el 50% de las veces en condición de conductor húmedo a una distancia de 30 metros. Bueno, la generación de ozono. Como ya sabemos, el ozono, bueno, se produce permanentemente de forma natural. Es inestable porque retorna constantemente al estado de oxígeno. Sí, es un oxidante muy activo y en concentraciones elevadas es tóxico para los seres vivos, ¿sí? Provoca un envejecimiento acelerado del tejido orgánico, y para el ser humano la concentración máxima de ozono debe ser de 10 partes por 100 millones para una jornada de 8 horas. En condiciones de laboratorio, se ha determinado que la producción de ozono en una instalación de alta tensión oscila entre 0,5 gramos por kilowatt hora, ¿sí? Disipado por el efecto corona dependiendo de las condiciones meteorológicas del conductor, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en días secos, los conductores limpios y con configuraciones diseñadas para minimizar los campos eléctricos y el efecto corona, las pérdidas, ¿sí? La producción de ozono van a ser reducidas, al contrario que si estuviera el clima húmedo, ¿sí? O los conductores estuvieran sucios, la producción de ozono va a ser mayor. Pero de igual forma, las mediciones que se han hecho de la generación de ozono en las líneas son ínfimas, ¿sí? Una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo se reduce la generación de efecto corona? ¿Cómo yo reduzco el efecto corona? Bueno, puede ser una. ¿Cómo? Aumentando la cantidad de conductores por fase, eso podría ser una. Bueno, como dije anteriormente, ¿Qué otra? mientras se mantengan bien los conductores en nivel limpios, que no tengan rugosidades, que no La tenga... separación de la fase también. Hay otra más.
La sección del conductor. ¿Quién fue el que lo dijo? Conductor. Totalmente. ¿Luján? Sí, Luján lo dijo. Bueno, ¿qué tendría que hacer con la sección del conductor para que se produzca menos efecto corona? Aumenta. Bien, ahí está. Entonces, fíjense que el montón de soluciones tecnológicas, ahora la rugosidad del conductor y la limpieza, difícil que nos pongamos a limpiar un conductor, pero bueno, está bien, que se produce sí, pero no es una manera de atenuar el efecto corona, sí, aumentar la selección, hacer subconductores y como dijo Alejo, separar más la fase, lo que pasa es que se vuelve costoso, ¿no? También Así había que, una solución, era tener en cuenta cuando se construye la línea, los mecanizados y esas cosas, trata de no dañar la superficie que está en contacto al aire. Exactamente. así es. Exactamente. ¿Cuánto te queda, Franco? Seguimos la clase que viene. Me queda el conflicto vial en Macé pero es rápido, no sé si tenemos 5 minutos lo vemos. Estuve tratando de hacerlo lo más rápido posible. A lo que me propuse. Hagamos una cosa. ¿Tienen clase ahora? Sí, sí, ¿Con accionamiento? sí, Con Perona y Márquez, sí. que eran los ingenieros. Bueno, la clase que viene arrancamos un rato antes y nos ganamos unos minutos, vamos a tratar de arrancar y cuarto. Si no hay complicación, así terminamos la clase que viene. Perfecto. Bueno, ¿Eh? El parcial lo pasamos una semana. ¿Cómo? El parcial, porque estaba anotado para la semana que viene. No, sí, por supuesto, por Ah. supuesto. Sí, todo. Se replantean todas las fechas, por supuesto.